Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompaña Edmond Mulet. No voy a atreverme a pronunciar el segundo apellido. Primero, amigo, político, periodista, abogado, diplomático, secretario adjunto de las Naciones Unidas en más de una ocasión. Muy bien. Pero bienvenido. También nos acompaña Richie González, de casa. Y no sé si de casa, sí, también Rafa Párraga. Bienvenido, gracias por aceptar. Teníamos tiempo de quererte traer, pero finalmente se hizo. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos que empezar con algo muy coyuntural, diría yo, ¿verdad? Para luego expandernos. Los políticos, no es algo nuevo, pero los políticos, sobre todo actualmente, no sé si es que ahora son más mediáticos, ¿no? Pero exponen cada vez más sus falencias, por decirlo así. Hace poco tuvimos la triste noticia de un diputado del Partido Cabal, ya hablaremos del Partido Cabal que te llevó a la presidencia, un diputado que le exige a un alcalde de su departamento un porcentaje. Pero a ver, eso no es algo nuevo, pero esto se denunció, el alcalde tuvo el valor de denunciarlo, y es un diputado del partido que te llevó a la presidencia. ¿Qué opinión te merece? Bueno, en Guatemala tenemos un enorme y gran problema que es no el sistema político, sino el sistema electoral. Y lo que el diputado, para decirlo con todo y nombres, que es de Zacapa, Julio César Portillo, del que estamos hablando, es solo un ejemplo de lo que sucede en el Congreso de la República con todos los partidos políticos. Yo le pregunto a los guatemaltecos todo el tiempo, deme el nombre del diputado que a usted lo representa. Y ningún ciudadano me puede responder. En Guatemala no hay una relación entre el elector y el elegido. No hay una responsabilidad del elegido frente al elector. No rinde cuentas. En todos los países del mundo democráticos, no en la China, pero sí en la India, por ejemplo, que es la democracia más grande del mundo, los electores saben quién es su diputado, dónde vive. Y ese diputado le tiene que estar rindiendo cuentas por qué votó de una manera, por qué votó de otra. En Guatemala tenemos esas, disculpen la palabra, las malditas listas. Y en esas listas se cuelan un montón de malandrines y de bandidos que resultan llegar al Congreso y la gente nunca votó por ellos, nunca votó por ellos. En Guatemala quiero poner el ejemplo del departamento del Quiché, por ejemplo. En el Quiché, el municipio más grande es Chichicastenango. Y todos los líderes de todos los partidos políticos van a Chichicastenango a buscar al líder, ¿va? Que va a generar votos en Chichicastenango porque es el que más votos genera. Y entonces van a buscar al marchante, al carnicero, al transportista, a cualquier líder ahí que haya en Chichicastenango. Y lo jalan. Pero él nunca va a encabezar la lista en el departamento de Chichicastenango. Van a ser los ladinos de la cabecera, de Santa Cruz del Quiché y de otros lados, o los que tienen más dinero, los que encabezan el número 1, número 2, número 3. Y ponen a este señor de Chichicastenango en cuarto o quinto lugar. Y él nunca entra. Eso no es democrático. Entonces en Guatemala o cambiamos ese sistema de elección o vamos a seguir en esta espiral de destrucción del principio fundamental de una democracia que no estamos teniendo en Guatemala. Entonces vemos el caso del señor diputado Julio Portillo de Zacapa, que no es la primera vez que se mete en problemas o que genera un escándalo, sino ya en varias ocasiones. Incluso presentó una iniciativa de ley el año pasado para que el cemento en Guatemala fuera comprado solamente de una fábrica nacional, sí, o sea, rompiendo todos los principios de la libertad de comercio, etc. Y tuvo esa, no sé si franqueza o cinismo de decir, no, es que mi papá vende ese cemento y gracias a ese cemento nos hemos enriquecido. O sea, y por supuesto que esta fábrica de cemento en Guatemala fueron los primeros en decir, no tenemos nada que ver con este señor, ni estamos impulsando nada y no creemos en lo que él está haciendo. Y después tuvo un accidente donde murieron 1 o 2 de sus guardaespaldas y donde no hubo consecuencia tampoco. Y ahora resulta que este señor anda visitando a los alcaldes de su departamento a pedirles una comisión, porque el honorable Congreso de la República el año pasado repartió una enorme cantidad de dinero para los cocodes y los comudes y todas esas cosas, y entonces se supone que tienen que desarrollar proyectos con eso,
Y este diputado va con cada uno de ellos a pedirles a algunos el 10%, a otros el 20%, a otros 40% de comisión de proyectos de infraestructura en su departamento. Entonces, menos mal que este alcalde tuvo la valentía de denunciar a este señor. Ya el año pasado en el Partido Cabal se separó a un diputado de Sololá, Becker Chocoj, por ser realmente totalmente terrible. Y mañana, el jueves, a las 5 de la tarde, se reúne el Comité Ejecutivo del Partido Cabal para tomar la decisión igual, similar en este caso, porque no solamente le hace daño a la ciudadanía, le hace el daño al principio de democracia, nos hace daño a nosotros, o sea que es gente totalmente indeseable. Pero así lo vemos, no es caso único, así lo vemos muchos, por no decir la mayoría de diputados en el Congreso, siguen esa misma práctica. Entonces, aquí tenemos que romper ese ciclo de no tener una buena representación en el Congreso. Sí, por supuesto que los que tienen la llave son los diputados, porque ellos son los que tienen que reformar la ley electoral. Sí, y por supuesto, nunca lo van a hacer. Entonces ahí tenemos que generar un movimiento social de presión para que esto cambie. Todavía la presión sigue para que finalmente, a saber si lo logran, se rebajen el sueldo a lo normal. Ese fue otro aspecto de cinismo absoluto de los diputados. No solamente se aumentan el sueldo, sino se auto-otorgan indemnización también. Es normal que la CC, Corte de Constitucionalidad, derogó lo de la indemnización, pero dejó vigente el tema del salario y dejarlo en manos de los diputados del Pleno del Congreso para que ellos decidan. Y ahorita no hay sesiones estos días, ni van a haber la semana entrante, ni va a haber para Semana Santa, sino hasta después de Semana Santa. Entonces van a cobrar de nuevo su salario de abril, aumentado como estaba, pero es un nivel de cinismo terrible, y así en muchos otros aspectos de la práctica legislativa. Entonces, respondiendo pues a esta pregunta específica sobre este diputado, es las circunstancias, el modelo electoral, el modelo político en Guatemala favorece este tipo de excesos y la no rendición de cuentas. Ahora que hablaste de elecciones, ¿verdad? Tal vez por el momento el tema fue el primero, pero deberíamos de empezar por el principio. ¿No se suponía que ibas a ser presidente? A ver, es decir, las mediciones publicadas, pero también lo que hablaba la gente, a ver, te ubicaban en primero o segundo lugar, dependiendo quién le preguntabas. Y llega el día de la primera vuelta y eso no sucede. Y llegas a mí. A ver, por ahí hay algunos que dicen que hubo fraude, probablemente financiado por la ahora extinta USAID. Pero, ¿qué pasó? Bueno, primero debo decir sobre el fraude, o el supuesto fraude, o la supuesta manipulación, que no lo hubo. Nosotros, bueno, en Guatemala habían 24,800 mesas a nivel nacional. 24,800. Yo no tenía 24,800 fiscales, pero tenía 20,000. Y cuando comparamos las hojas, las actas de cada una de esas mesas firmadas por nuestros fiscales y firmadas por todos los demás representantes de todos los demás partidos a nivel nacional, la cifra, el monto, el resultado, el número que aparece en esas actas es exactamente el mismo que anunció el Tribunal Supremo Electoral después del TREP al final del proceso. En ese recorrido no hubo manipulación, no hubo cambio, no hubo alteración, no hubo fraude. Eso es, hay que dejarlo muy claro. Ahora, muchas personas se sorprenden. El señor Noboa en Ecuador, que participó en esta elección al mismo tiempo más o menos que la de Guatemala, en una elección no constitucional, sino que era un periodo anticipado. Él tenía el 5% en las encuestas, y llegó a ser presidente en ese momento con 18% del voto, en una semana de tiempo. Entonces, en Guatemala aparecía yo en las encuestas en un lugar muy, muy favorable, generalmente en segundo lugar. Y todo el mundo quería estar en segundo lugar. Todo el mundo quería estar en segundo lugar. Todo el mundo quería estar ahí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque frente a Sandra Torres, todo el mundo sabía que pasaba a segundo lugar frente a Sandra Torres era el virtual presidente de la República. O la virtual. Entonces, si Mulet está en segundo lugar en las encuestas, al que hay que bajarse es a Mulet, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, desde Semilla,
desde el partido oficial, de todos los partidos, todos los candidatos, incluso gente que no era candidato, como un señor Pineda, Carlos Pineda. No, sí, bueno, me temo que ya va a escuchar hablar de él, y no por buenas razones. Un ataque pero feroz en las últimas 2 semanas fue terrible en las redes sociales, todos atacando, señalando, inventando, acusando, campañas, cosa terrible. Y eso tuvo un efecto indudablemente. Y de repente, la gente cansada también de la politicaría, de las porquerías de la sociedad, y un sentimiento antisistema capitalizado por Bernardo Arévalo y los jóvenes que apoyaban a Bernardo Arévalo, universitarios, y Bernardo Arévalo metió solo un alcalde a nivel nacional, municipio allá por Quetzaltenango, creo que 23 diputados, y nada más, y el voto a nivel de candidato presidencial. Pues la gente también estaba hastiada de esos dimes y diretes y esas cosas feas que se estaban dando en la campaña. Bernardo Arévalo nunca participó en ningún foro presidencial, nunca, porque no aparecía en las encuestas, digamos, que fuera él. Como... en la encuesta de Prensa Libre, creo que Bernardo Arévalo, recuerdo bien que salía 11º. En la primera en la primera edición de la encuesta de Prensa Libre salía 11º. Y en 15 días, en 3 semanas, eso se cambió, se movilizó, y fue un movimiento así de redes sociales. Entonces, se dio en Ecuador, se dio en Guatemala. Entonces, la gente aquí muy sorprendida, no puede ser. Aquí hubo fraude, hubo manipulación. No lo hubo. Y los resultados reflejan otro tipo de acción política que se da ahora en las campañas electorales. Sí, y yo creo que también hay otro tema con la victoria de Bernardo Arévalo, y es que no es tan sorprendente ni siquiera en cuestión de los números. Bernardo Arévalo pasa a segunda vuelta con el 11% y algo y piquito del voto popular. O sea, muy poco. Es que en una elección donde tenés tan fragmentado el voto, porque habían 200 candidatos, no sé creo cuántos habían, como 30 candidatos. No, 19. 19 eran al final. Al principio eran más. Pero el tema de que tenés un voto sumamente dividido y luego aparece un candidato que es popular entre clases urbanas, como Bernardo Arévalo, que tuvo mucho apoyo en la capital y en centros urbanos como en Zacatepeques. Creo que en Xela también le fue bastante bien a Arévalo. Entonces pasa a segunda vuelta, pero no es, digamos, aquel apoyo abrumador a nivel nacional con el que Bernardo Arévalo se cuela, y pues luego casi que por descontado gana la presidencia porque le tocó contra Sandra Torres. Pero digamos que, creo yo, digamos, enlazando los dos temas que ya hemos platicado, me parece a mí que el simple hecho de cómo ganó Arévalo es representativo de por qué el sistema político de Guatemala está tan roto. Porque no es representativa la victoria del presidente tampoco. Y eso no es sano para la democracia del país. Yo creo que eso nos va a llevar inevitablemente a un punto que usted sacó a colación antes, el tema del sistema electoral. Hombre, tenemos una contienda con 19 candidatos, donde muy poca gente sabe a qué partido pertenecen, porque el partido no importa, no hay un sistema partidario. O sea, la ley electoral en teoría nos obliga a tener partidos nacionales. Eso es lo que se busca, pero la realidad es que no se logra. Siguen siendo muchos partidos que se forman alrededor de una figura, y con todo el respeto, también ha sido el caso de algunos de los proyectos en los que está usted y en los que ha estado cualquier candidato, cualquier persona que quiera, tenga cualquier aspiración presidencial. Es correcto. Pero ¿cómo se soluciona eso? Sin poner en riesgo, digamos, la representatividad, porque la mente me lleva a pensar en un umbral restrictivo que genere ciertos incentivos para que solo participen gente que tiene confianza de que puede ganar y desarrollar un proyecto político alrededor de eso. Pero eso al final es un poco complicado. Como hablábamos, los que tienen la llave son los diputados en el Congreso, la Comisión de Asuntos Electorales. El año pasado, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso presentó una iniciativa ya firmada por los miembros de reformas a la ley electoral, que es un mamarracho, un absoluto mamarracho. O sea, cosas que corresponden al reglamento y lo están elevando a nivel de ley, cosa totalmente innecesaria, pero no están enfocándose en los temas fundamentales que los guatemaltecos quieren y necesitan, porque no les conviene. Yo creo que en Guatemala incluso tenemos que pensar, como ocurre en México,
y como ocurre en Costa Rica, que los diputados no se pueden reelegir. Tiene que pasar un periodo para que se vuelvan a presentar. Yo creo que es una forma correcta, muy democrática. En México y Costa Rica, dos países muy democráticos, lo aplican para que no haya esa la ocupación de un cargo y hacer todo lo necesario para reelegirse y reelegirse y reelegirse, sino que regresen a la calle durante 4 años y si quieren volver a reelegir, se presenten de nuevo. Entonces, esa oxigenación en el Congreso incluso sería muy, muy interesante en Guatemala para romper con este ciclo vicioso que tenemos de perpetuación de clases políticas no representativas. Bueno, México es tan democrático que ahora hasta jueces a nivel nacional van a elegir. Bueno. Y a ver, y México, no, yo quiero mucho México, viví ahí y además se come muy rico. Pero vamos a decir lo que es. Claro, un diputado no se puede reelegir, pero ahí está el Senado. Y en todo caso, ahí está el Congreso y los senados estatales. Entonces, nunca pierden espacio realmente, ¿verdad? Claro. El modelo del PRI fue muy eficiente, ahora solo que lo secuestró Morena. Ahí se rotan, pues, y ya no se puede elegir como diputado federal, se eligen como senador o diputado estatal o van al Senado, ahí se van rotando. Maravilloso, maravilloso. Sí. Pero en Costa Rica no. En Costa Rica no. No, es diferente. Son particulares los ticos. Pero aquí si tenemos que, esto le correspondería, diría yo, al Ejecutivo. Le correspondería al señor presidente de la República convocar a un acuerdo nacional sobre este tema fundamental. Pero ya vamos a llegar ya a final de este año, ¿verdad? Y ya falta 1 año y medio para la convocatoria a la próxima elección. Qué locura. Y vamos a ir de nuevo con la misma ley electoral y con el mismo reglamento. Entonces no vamos a salir de este intríngulis que tenemos social y político y representativo en Guatemala. Mencionaste al presidente, qué interesante, porque ¿qué te parece? Perdón la forma en la que pregunto, pero resignado ya. Resignado. Sí, muy, muy prudente tu pregunta. Como dijimos anteriormente, pues él mismo no esperaba llegar, ¿verdad? Entonces no tenía el equipo necesario, no estaban preparados, no tenían planes de gobierno, e integra un gabinete de personas todos muy bien intencionados, pero totalmente incapaces, totalmente sin experiencia. Realmente, y lo hemos visto, pues pasó 1 año y no hubo ningún resultado. Yo creí, ingenuo que es uno, que el presidente Bernardo Arévalo iba a aprovechar el 14 de enero, el aniversario de su toma de posesión, para relanzar su gobierno, para sacudir las estructuras, cambiar ministros, y vamos a presentar esto, y vamos a proponer allá, y vamos a hacer. Y pasó el 14 de enero y no pasó nada. O sea, como que si todo fuera maravilloso, como que todos sus ministros fueran excelentes, como que todos los ministros estuvieran ejecutando, y no es así. Entonces, y en Guatemala, en todas partes del mundo conocemos esa expresión: hazte fama y échate a dormir. Entonces, la fama que tenía este gobierno de incapaz, de ineficiente, de inexperiente, de inexperiencia, etcétera, la última oportunidad que tenía fue el 14 de enero. Y no se aprovechó esa oportunidad para cambiar esa imagen. Entonces me temo, lastimosamente, por este gobierno, por el presidente y sobre todo por el país, que vamos de nuevo a perder 4 años. Tuvimos 4 años perdidos con Otto Pérez Molina. 4 años perdidos con Jimmy Morales. 4 años súper perdidos con Alejandro Yamatei y Miguelito. Y ahorita vamos otros 4 años, vamos hacia otros 4 años perdidos. Guatemala no aguanta eso. Yo veo a Guatemala como que estuviéramos parada, ahí está Guatemala parada en el andén de una estación del tren. Y ahí va pasando un tren a alta velocidad enfrente. El tren es que en Guatemala no hay tren. O la camioneta. El Transmetro. El Transmetro, el del desarrollo, de las nuevas tecnologías, del empleo. Ahí va, y no hay modo que Guatemala se suba, se agarre ese tren para encaramarse en eso. De nuevo estamos viendo pasar ese tren a toda velocidad y no hay modo que Guatemala lo haga. Guatemala tiene esa enorme ventaja, a diferencia de Venezuela o de Nicaragua o de otros, que tenemos un sector privado pues muy dinámico, muy fuerte, con mucha capacidad, con mucha iniciativa, que compensa las falencias pues de un Estado.
Pero imagínense si no hubiera corrupción, si tuvieras un Estado eficiente que respondiera a las necesidades de la gente, más lo que tenemos en capacidad en el sector privado, más lo que sería Guatemala. Sí. Y el potencial del país no lo tiene ningún otro país del mundo, ninguno. Nuestra posición geográfica, nuestro clima, el único país del mundo que está pegado ahí al mercado de consumo más grande del mundo, el NAFTA, todo eso. Nuestra diversidad, nuestras culturas, todo es una maravilla. La vocación de trabajo y de esfuerzo y sacrificio de los guatemaltecos. Y no lo estamos aprovechando, lastimosamente. Y lo vemos en muchas jóvenes en Guatemala que tienen la posibilidad de cierto nivel de educación, se van de Guatemala y no regresan. Y están alimentando las economías, el desarrollo de muchos otros países del mundo. Pero también los campesinos en el interior, todos se van. Sí, todo el mundo se va. Entonces, y aquí hay gente que se llena la boca con una gran satisfacción. Dicen, nuestro mayor producto de exportación es la gente. Y generan divisas y generan remesas. Pero eso al final es una tragedia para el país. Totalmente. Yo creo que yo recuerdo muy bien. En alguna ocasión, Yamatei, en una conferencia, estaba presentando datos de performance económico de Guatemala y celebraba como algo bueno el hecho de que las remesas fueran para arriba. Yo creo que este es un problema grande que se ha venido haciendo durante varios gobiernos, que se celebra el hecho de, como usted menciona, exportar. La gente es lo peor. O sea, tenemos que tener claro que el funcionamiento de la economía actual en Guatemala, que es dependiente sumamente de las remesas, no es un modelo de desarrollo económico, es un modelo de supervivencia y subsistencia económica. Es una válvula de escape. No vamos a salir adelante con ese sistema. Es artificial. Son remesas que vienen de afuera, pero no es algo que se esté generando dentro del país, que se esté produciendo. O sea que es totalmente artificial y se va a terminar tarde o temprano. Y no estamos aprovechando este tiempo para generar otro modelo económico también que nos haga sobrevivir como nación, como país en el futuro. Estoy poniéndome en los pies del votante, porque yo todavía no tengo permiso de votar aquí en Guatemala. A ver si me ayudan con eso. Ya tuvimos... Ahorita estamos... que los salvadoreños no voten aquí mejor. No, sí, la verdad es que mis compatriotas no tienen un buen récord para decir que votarían bien. Bueno, y creo que en El Salvador muy pronto tampoco vas a poder votar. Estamos en plena primavera democrática, claro. Ya tuvimos también al ni corrupto ni ladrón. Ya tuvimos la mano dura. Ya tuvimos un programa de izquierda más reconocible en tiempos de la UNE. ¿Qué se le puede ofrecer ahora al votante? Porque, o sea, ya le ofrecieron de todo y al final, usted lo mencionó, son que tal vez unos 12 años en los que no pasa nada. No pasa nada. Esperaría yo que los guatemaltecos estemos aprendiendo una lección, que no podemos seguir eligiendo a gente sin experiencia, gente sin capacidad, gente sin antecedentes. Y ahorita estoy viendo los nombres de posibles candidatos a la presidencia para la próxima elección y uno dice, ¿y esta gente de dónde salió? O sea, esta gente ¿qué ha hecho en su vida? O sea, esta gente ¿qué ha producido? Yo no he visto a ninguno de estos candidatos que se hayan desvelado un jueves en la noche, que no pueden dormir porque el sábado tienen que pagar una planilla. Yo pensé que porque muchos de ellos sí se han desvelado jueves, viernes, sábado en la noche. Pero se dedican a otras cosas. Pero yo no veo a esa gente que sea gente que trabaje, que genere, que produzca, que conozca lo que es trabajar y esforzarse. Mucha gente de ellos son herederos, son, en fin, descendientes de algunos, o políticos tradicionales, pero gente realmente que trabaje no. Y eso sí es problemático. Y como van las cosas, lo más probable es que volvamos a elegir a Guatemala a un improvisado, a alguien que no sepa, a alguien que no conozca. Entonces yo creo que eso tendría que cambiar en Guatemala. Pero ahí viene de nuevo los que tienen capacidad económica para comprar bots y comprar redes sociales y se presentan como los salvadores a través de la demagogia y el populismo más barato. Y se presentan como los salvadores del mundo, pues, o sea, y de Guatemala, y volveremos a caer, pues, en esa trampa. Pero yo creo que en este momento lo que habría que presentar realmente son
la verdad es que ¿quién lee los programas de gobierno? Lo lee una mínima parte, tal vez el 0.2% de los guatemaltecos antes de una campaña electoral. Aquí la gente se deja llevar por la cancioncita, por la promesa barata, y que al final saben que es mentira. El otro tema es que el sentimiento antisistema es muy fuerte, no solamente en Guatemala, sino en todas partes del mundo. Sí, entonces, cualquiera que se presente como el antisistema, con contenido, sin propuestas, eso no importa. Aquí quien se presente como candidato antisistema tiene muchas posibilidades de ganar, porque muchos van a decir, bueno, aquí, como decía el padre Chemita, ¿verdad? Como decía el padre Chemita, por joder la pita. O sea, aquí la gente, con tal de llevar la contraria, van a ir a votar. Seguramente no saben quién es el padre Chemita. No, yo estoy seguro que él pasó en San José María. José María Ruiz Furlán, que era sacerdote de la zona 5, candidato a alcalde en más de una ocasión. Un caso el padre Chemita, que en paz descanse. Fue asesinado a balazos, por cierto. Es complicado, está hablando del sentimiento antisistema, pero al mismo tiempo elegir un candidato con experiencia suele asociarse a un candidato que viene del propio sistema, así es. Trump venía del sistema también y lo eligieron porque también se presenta como antisistema. Sí. Entonces, hemos visto en Europa también el sentimiento antisistema es muy, muy fuerte en muchos otros países. Pero eso no tiene que ver con las ideologías tampoco, porque a veces hay gobiernos que son de tendencia socialdemócrata, por ejemplo, y la gente va a votar por gente de derecha, porque esa socialdemocracia en ese país representa el sistema. O en muchos otros países la derecha representa el sistema y van a votar por el antisistema. O sea, aquí no es tanto temas ideológicos, sino el rechazo a lo que actualmente existe y que no está respondiendo a las necesidades y las aspiraciones y el futuro de muchas personas a nivel mundial. Y eso es lo que a algunos que nos consideramos liberales nos preocupa. Creo que aquí hay más liberales que otra cosa, aunque no sé. Sí, por lo menos 3 de 4. Por lo menos 3 de 4. Pero hay líderes, y precisamente por ese sistema, por ese descontento con el sistema, surgen líderes como Orbán, como Bukele, como Trump, que se pintan como Lee Kuan Yew. Y, perdón, no son ni siquiera Lee Kuan Yew, diciendo que Lee Kuan Yew, qué maravilloso es Singapur, pero vamos, ¿y las libertades? Libertades políticas, libertad de expresión, eso que a los occidentales por lo menos tanto nos gusta, tanto apreciamos, y entonces, o sea, ¿qué viene? ¿Qué viene? Hay otro elemento que en Guatemala del cual nadie habla, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo siente, todo el mundo lo sufre, y nadie en Guatemala quiere hablar de ese. Y es la presencia, la influencia del narco en la actividad política en Guatemala. El narco está metido en las alcaldías, está metido en el ejército, está metido en la policía, en el sistema judicial, en los partidos políticos, en el Congreso de la República, está en todas partes. Y el dinero del narco lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en México sobre todo, ahora en Honduras también, otro país muy preocupante, Honduras, por la influencia del narco, y Guatemala está en esa situación también, pero aquí nadie habla de eso. Y tuvimos ya varios candidatos en el pasado que fueron financiados, pagados, apoyados por el narco. Y de nuevo en Guatemala se está perfilando pues una influencia de esos intereses ilegales en la política guatemalteca. Sí, perdón, no sé si es ingenua la pregunta, pero ¿y los gringos? Bueno, aquí tienen primero que comprobar primeramente quién es traficante, ¿verdad? Porque es difícil para los gringos a veces tomar una decisión si no está. Ellos tienen que pasar por esos filtros y todas las agencias de 3 letras y verificar y comprobar. Y entonces solamente aquel que está realmente vinculado con denuncias de otras personas y pruebas concretas de que esta persona es narcotraficante. Pero hay un círculo alrededor del narcotraficante que es el narco en general, claro, que son los que se benefician de estas actividades. Narco adyacente, le decimos aquí. Entonces, ahí es mucho más difícil para Estados Unidos. Bueno, creo que han suspendido visas a algunas personas por sospechas y todo,
en temas de corrupción, corrupción vinculada también al narcotráfico. Creo que en Guatemala el gente que estaba vinculada a los puertos en Guatemala fueron realmente suspendidas sus visas, canceladas sus visas por sus actividades corruptas en los puertos, pero vinculado también al tema del narcotráfico. No, y es un tema importantísimo eso del narcotráfico porque, a ver, más particularmente en un país como Guatemala, que es muy susceptible a caer en riesgos por el narcotráfico, por la debilidad del Estado. Tenemos un Estado sumamente débil que no alcanza ni siquiera geográficamente, todos los lugares del país. Aparece el narco que está organizado, tiene muchísimos recursos y encima de todo es muy proclive a utilizar la violencia como método para conseguir sus fines. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Las organizaciones de narcotráfico se convierten en estados paralelos adentro de Guatemala. Y yo creo que muy poco se ha hablado de ese tema. Creo que no se ha logrado meter como un tema de prioridad de seguridad nacional en Guatemala, pero eso ya es así. Ya existen estados paralelos totalmente creados por organizaciones de narcotráfico en Guatemala. Yo no sé si este es un tema que podemos resolver por nuestra cuenta. No sé si necesitamos ayuda de los Estados Unidos, probablemente sí, pero definitivamente creo que lo deberíamos de empezar a ver ya como un problema y yo creo que eso es una agenda que puede llevar a algún candidato en las siguientes elecciones. Ojalá lo veamos. Yo creo que muchos tristemente no lo han hecho en el pasado, o al menos los que han ganado porque o no lo tenían en el radar o recibían dinero del narcotráfico también. O tenían miedo. O tenían miedo porque también está la seguridad personal de por medio, ¿verdad? Pues, ahorita capturaron al señor Chicharra de Huehuetenango, ¿verdad? En los Estados Unidos desde hace 3 o 4 años estaba ofreciendo $10 millones por la información para su captura. $10 millones. Yo no sé si finalmente lograron la captura en México porque alguien va a cobrar esos $10 millones, pero lo capturaron. Él tiene un yerno, no voy a decir el nombre, que es de Santa Rosa, el departamento de Santa Rosa. Fue 2 veces diputado al Parlamento Centroamericano. Sí. Y lo único que buscaba, por supuesto, era inmunidad. Claro. La impunidad y la inmunidad que da ser miembro del Parlamento Centroamericano. Y así hay muchos de estos vinculados al narcotráfico que buscan ser diputados al Parlacén, diputados al Congreso de la República o alcaldes porque gozan de inmunidad. Ese es el único propósito que tienen. Y se aprovecha pues para hacer sus otros negocios. Y si hacemos un recuento, una lista de guatemaltecos que han estado en estos puestos que buscan la inmunidad y la impunidad, es vasta, es muy amplia, muy amplia. Pero no hacemos nada al respecto. Sabemos que eso nos está cada vez más ahogando, y cuando reaccionemos tal vez ya va a ser muy tarde. Sí, ¿no? Y es que lo peligroso del tema es de que para el narco, digamos, para la persona, para el narco que se quiere involucrar en política, es un cálculo que le sale que es muy beneficioso y le sale muy barato, porque primero, no se mete a política por el dinero, porque dinero ya tiene y 10 veces más vendiendo drogas. Se mete porque le da inmunidad, o sea, no lo van a poder capturar o va a ser un gran proceso para lograrlo capturar y aparte le da más capacidad de influencia. Totalmente. Y de cimentar ya el poder que ya tiene, porque poder ya tienen, no es que no tengan, ni siquiera es que estén buscando eso, sino simplemente es una herramienta legítima para cimentar más su estructura ilegal, digamos, de poder. Y quitar el antejuicio a diputados y alcaldes no sería una buena idea entonces. Bueno, no, porque en fin, sabemos que muchas veces se inician juicios, procesos, denuncias espurias solamente porque uno no está de acuerdo con una posición ideológica o legislativa o de una decisión, etc. O sea que el antejuicio existe por una razón también, ¿verdad? Para proteger a estas personas de cualquier ataque innecesario. Si no existiera el antejuicio, la gran mayoría de estas personas pasarían su tiempo defendiéndose, en fin, de estos ataques y, en fin. Entonces creo que es una barrera ahí interesante, pero de la cual se aprovechan pues estos otros bandidos también. Totalmente. Eso nos lleva... la regla, echa la trampa. Sí. Eso nos lleva a un tema latente. A ver. La defensa, más bien excusa, del gobierno hasta ahora ha sido que no los dejan trabajar. Y entre los que no los dejan trabajar es el Ministerio Público, ¿verdad?
desde antes de asumir, pues plantaron una posición, de la que tiene todo derecho, y que iban a buscar remover al actual fiscal. Por lentos y o perezosos, no lo hicieron, no han podido, no han conseguido los acuerdos, que para otras cosas sí, sobre todo para dinero. Y hace poco sale el presidente diciendo 1 año, 2 meses. En 1 año, 2 meses, en 1 año, 2 meses, repitió 10 veces 1 año, 2 meses. Muy bien. En 1 año, 2 meses, ¿cuál va a ser la excusa? Porque, como ya hablamos, no se trata de que no los dejen gobernar, es que no pueden. ¿Cuál va a ser la excusa en 1 año, 2 meses? Bueno, yo creo que es cierto que en algunos aspectos el Ministerio Público no ha estado a la altura de las circunstancias, ha protegido a algunos, ha perseguido a otros sin necesidad, o sea que sí ha estado al servicio de intereses muy oscuros en este país. Eso por un lado. Pero eso no debiera ser obstáculo para no hacer otras cosas, ¿verdad? O sea, yo creo que el 90% de la actividad del Ejecutivo no depende de las acciones del Ministerio Público, sino que hay muchas otras que se pueden hacer, se debieron haber hecho, que no dependen pues de acciones legales, penales o juicios o procesos de ninguna naturaleza. O sea que esa excusa, ese pretexto, pues ya está muy usado, y ahora y todos sabemos pues que el Ejecutivo tiene muchas otras facultades, potestades, ámbitos de donde poder desarrollar un programa de gobierno, y ha sido lastimoso, pues. Entonces, cuando me preguntas cuál va a ser la próxima excusa dentro de 1 año y 2 meses, eso sí, no sé cuál será la próxima excusa, pero esta ya está demasiado usada. Sí. Pensando dentro de 1 año y 2 meses, ya es de esa época que le gusta al guatemalteco. O sea, a la gente le harta, pero la verdad es que se entretiene. Cuando se empieza a acercar el calendario electoral, sí, la cosa se pone alegre. Las alegres elecciones, decían. Y yo estoy pensando en Cabal. Uh-huh. El partido sigue, no quiero decir sigue siendo suyo, porque eso es justamente lo que yo denunciaba antes, que no me gusta de nuestro sistema partidario. Pero sí, usted estando involucrado en el proyecto, sigue considerando que es el partido con el cual usted se podría abanderar. Es algo que está bajo evaluación todavía. Estamos ahí viendo. Vamos a ver. Va a haber una asamblea nacional en julio de este año. Ya se empezaron a realizar las asambleas municipales para elegir a los delegados que van a ir a esta asamblea nacional en julio. Ya después de eso se realizan las asambleas departamentales. Estas son asambleas que la ley obliga que se realicen cada 3 años. Y se integran los comités ejecutivos municipales, los comités ejecutivos departamentales y al final el comité ejecutivo nacional. Por ciertas fechas ahí que tal vez se va a retrasar un poco la asamblea, ya no va a ser en julio, sino tal vez en agosto, septiembre, pero sí tiene que realizarse este año y ahí se va a ir determinando pues el futuro de hacia dónde va a ir el partido, pero todo depende pues en una democracia de la voluntad, de la visión, de el mandato que ejerzan los representantes de las bases. Totalmente. Estás pintando un partido democrático. ¿Y dónde quedan las fuerzas esas de las que hablamos hace unos minutos? Pues esas las pondremos a prueba exactamente en julio, cuando se haga la Asamblea Nacional, ¿verdad? A ver cómo se presentan las cosas. Bueno. O sea, podría haber un problema no solo en Cabal, sino en cualquier partido político. En cualquier partido político. Y todos los partidos, como los estamos examinando, pues el partido de Sandra Torres también han tenido sus bemoles, expulsiones, en el partido Voz Ahora, el partido antiguo de gobierno Vamos, también mucha gente que está defeccionando. En todos los partidos políticos creo hay una crisis, pero que tiene que ver con la substancia, el contenido, la forma que tenemos pues de elegir en el país. Muchas personas están buscando diputados que se quieren reelegir a cualquier precio. Creen que con lo que han otorgado a los CODEDES y a los COMUDES con el presupuesto del año pasado, la ampliación y el presupuesto de este año, que con esa base de alcaldes ellos van a obtener algún tipo de base que antes no tenían. Ahorita van a tener mucho más recursos. No sé si esos recursos finalmente los van a usar para una campaña o si para embolsárselos, que es lo más probable. Y hay muchas personas que están buscando en todos los partidos políticos colocarse como candidatos a diputados.
Pero cuando uno rasca un poquito, uno raspa ahí un poco, bueno, ¿y usted por qué y cómo? Al final uno descubre que no es una vocación de servicio, que no es una vocación para ir a cumplir con un plan de gobierno, no es una vocación ideológica que legítima, sino que es otro tipo de aspiraciones los que la gente tiene. Y ahora que los honorables diputados se aumentaron el sueldo, pues esa hambre de ser diputado se acrecienta también mucho, mucho más fuerte. Y esa es nuestra triste realidad. Y en parte es porque el partido, ellos necesitan la cuota de poder y el partido necesita a la gente. Porque claro, la ley nos pide esos partidos nacionales. Hace sentido. O sea, si un partido necesita su delegado municipal en todos los municipios del país, evidentemente un partido joven que está empezando, pensando en su primera elección, no los va a tener. Bueno, ahí se va a meter gente. Semilla no lo tenía. Claro. No lo tenía y ganó la presidencia. Pero ¿y quién terminan metiendo en esos puestos? Entonces, ¿hace sentido seguir pensando en partidos nacionales en un país tan fragmentado? ¿No haría un poco más de sentido pensar en partidos locales? Yo pensaría más, siempre de nuevo vuelvo con mi tesis sobre la elección directa personal, unipersonal y ya no a través de listas. Y eso es mucho más representativo. Listados abiertos. Listados abiertos. Bueno, por ejemplo, les ponía el ejemplo del Quiché anteriormente, pero el Quiché debiera tener 3 distritos electorales. Uno, el Triángulo Ixil, uno, el centro, y otro, Chichicastenango y otros. ¿Qué identidad tiene la gente del altiplano de San Marcos con la gente de la costa de San Marcos? Ninguna, nada en común. Y ahí debieran ser el altiplano, el centro, el Valle Central, y el de la costa en San Marcos, lo mismo en Quetzaltenango. Cada uno de esos departamentos debería ser un distrito electoral distinto. En el Petén deberían ser 2 distritos electorales. Ahora, por supuesto, Jalapa o Zacapa pueden seguir siendo un distrito electoral, y Zabal también, pero muchos otros, aquí en el municipio de Guatemala, que tiene 16 diputados, debieran también tener sus propios distritos muy distintos. Ahora me dicen algunos que eso no se puede, porque la Constitución Política de la República de Guatemala establece que cada departamento, con excepción de Guatemala, es un distrito electoral. Pero yo hablaba con algunos de los magistrados del TSE y hablaba sobre la posibilidad de crear un distrito electoral con subdistritos. Claro. Subdistritos. Y eso en la ley se podría estipular. Ese es un distrito electoral y dentro de ese distrito hay subdistritos. Y eso sería mucho más representativo que tener un fraccionamiento con, creo yo, partidos regionales que también harían el tema de la gobernanza mucho más complicado y más difícil. Y no tenés que entrarle a la Constitución para hacerlo. Y es una idea eminentemente liberal y que de hecho he escuchado mucho como tal vez de las mejores soluciones al problema de este sistema electoral. Y creo que ya se sacó, ya se trató en la anterior reforma, la del 2016. Sí, creo. En todo ese proceso, la idea de los subdistritos surgió. Sé de buena fuente de buenas, digamos, de mentes muy privilegiadas que trataron de poner el tema en la mesa, pero se machacó. Porque no les conviene. A los responsables, a los que son los que deben hacer estas reformas, no les conviene. Es mucho más difícil vender una posición, un partido político, un secretario general de un partido político, mucho más difícil vender una posición cuando es el liderazgo local el que va a prevalecer. En cambio, en las listas esas aparece un montón de gente ahí, que muchos compran esas posiciones y no representan nada, y llegan al Congreso y están ahí con otras intenciones, en cambio, con un distrito electoral mucho más pequeño, yo soy al altiplano de San Marcos, yo sé que ese es mi diputado y me tiene que rendir cuentas a mí y me tiene que informar semana a semana cómo votó y por qué no votó, y si no, ya no lo vuelvo a elegir. Pero ahorita todo eso es tan difuso, tan diluido, que los guatemaltecos no hay relación con esa gente. O sea, los diputados viven de espaldas a sus electores, viven de espaldas a la realidad nacional y no les importa. Yo me aumento el sueldo y ¿qué? Incluso un alcalde, cuando yo estaba criticando el tema del aumento de los salarios de los diputados, me dijo, no se preocupe, hombre,
dentro de 2 meses eso ya se olvidó, así me dijo. Y es que tiene razón. Esa es la apuesta a los diputados. Pero ya no, yo le dije, ya no, eso pudo haber sido en el pasado, esto no se va a olvidar y las redes sociales no se los va a perdonar, ni los 48 cantones por lo visto. Sí, también. A ver, ese es un buen tema. Los bloqueos, hablamos de fuera de cámaras de los bloqueos ilegales. Pero, con qué legitimidad, vamos a usar ese término, cómo puede el actual gobierno manejar los bloqueos, ya dijimos, ilegales, motivados justa o injustamente, con motivos abyectos o no? Pero ¿cómo puede manejar el actual gobierno, los que ahora forman gobierno, cuando entre la segunda vuelta y la elección de la transición, no solo se aprovecharon, sino que los animaron precisamente a los 48 cantones? Uh-huh. Y ahora no, ¿verdad? Antes era por la democracia y ahora son opositores. Ahora, desde el gobierno, ¿cómo cambia la perspectiva, verdad? ¿Cómo es eso de los cristales? Pero bueno, el color de los cristales. Nada es verdad ni nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Sí. Ahora todos son opositores al gobierno, todos son críticos, todo es desestabilización, ¿verdad? Yo cada vez que oigo esa palabra ahora de un funcionario, me acuerdo de los regímenes militares, que eran los que decían que ellos eran desestabilizadores. Estos están diciendo lo mismo. Sí. Bueno. Primero, creo que honestamente y con toda transparencia hay que decir que aquí hay varios sectores que sí están haciendo un enorme esfuerzo por desestabilizar a este gobierno. Tienen control de muchas redes sociales, de bots, y cualquier errorcito pequeño, algunos son más grandes que otros, pero los aprovechan para realmente... Baby showers, por ejemplo. Baby showers, por ejemplo, que no es pequeño, pero sí están detrás, ¿no? Están ahí como una jauría, ladrando, mordiendo, no los dejan en paz. ¿Pero qué esperaban? Pero creo que no he visto yo últimamente en ningún otro gobierno este tipo de actitud, ¿verdad? Incluso hay acusaciones que me parecen impresionantemente ridículas, como diciendo que el gobierno de Bernardo Arévalo es comunista, ¿verdad? Entonces, aquí como que la gente como que no sabe lo que es el comunismo, ¿verdad? Entonces, pero han llegado a esos extremos, pues, con el tema de la unificación del NIT con el CUI, por ejemplo, otra falsedad, otra cosa tremenda, pero inventan y van creando este sentimiento de animadversión. Pero tal vez eso es función de la oposición, buscar cómo le da codazos y zancadillas a la gente que está en el gobierno. Pero también el gobierno no explica, no informa, o sea, no ayuda, el gobierno no se ayuda. Sí. Entonces, en el tema de los seguros, por ejemplo, yo hubiera preparado con meses de anticipación una campaña de prevención, de información, para que la gente entienda, comprenda. Esa campaña la iniciaron, el tema del seguro para transporte privado y público fue anunciado un lunes. ¿Sí? El martes a mediodía empieza el gobierno a explicar y cómo y por qué, cuando eso se debió haber hecho con mucha anticipación y tiene solamente 45 días. Y la gente, ¿qué es esto? ¿Y cómo? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? Las aseguradoras no sabían. Entonces, no, hombre. Entonces, primero se anuncia y se hace gradual. Primero el transporte público, después los camiones de transporte, después los vehículos, después las motos, o sea, y se da un año para el establecimiento de esto, pero no de el modo y la forma, ¿verdad? Y en muchas otras cosas también. Ahora el presidente llegó a inaugurar el paso ahí del kilómetro 44, ¿verdad? En la ruta al Pacífico, y paran el tráfico, y él está con un... Ahora libere. Cuando el presidente no debió haber estado ahí. Eso se debió haber abierto al público. Ya es una cuestión de trámite, pues. O sea, no solamente tarde, sino de trámite. No merecía un acto, una ceremonia de inauguración. O sea,
en redes sociales, que siempre son tan ingeniosas, ¿verdad? Las pusieron 2 fotos, una del presidente con el walkie-talkie y otra, aquella imagen famosa, de no me acuerdo en qué municipio fue, en donde hubo un acto con himno y placa, todo inaugurando una rampa. Eso fue el gobierno pasado. Sí, claro. Entonces, lo mismo. Pero es lo mismo. Pero es realmente lo mismo. Regresando un poquito, porque a mí el tema de los bloqueos me parece muy interesante. No tienen solvencia moral para hablar de, digamos, que es un medio legítimo para un fin que a lo mejor sí es justo, pero es un medio legítimo. No. Este gobierno no tiene solvencia moral para venir a decirle a nadie que los bloqueos no son la manera de obtener algo. Eso creo que podemos estar todos de acuerdo. Y luego, cada bloqueo que pasa y que se disuelve por medio de ceder a la presión de ese bloqueo es un incentivo. Motiva a muchos más a seguir bloqueando. Entonces, ¿qué va a pasar? Supuesto. O sea, no me quiero imaginar y creo que el gobierno puede temer a un potencial estallido social porque popularidad ha perdido mucha y puede que haya muchos grupos interesados en genuinamente desestabilizarlos, lo cual, y esa capacidad de organización les debe dar miedo. Pero el gobierno tiene que ser contundente en contra de los bloqueos. Creo que también tenemos que estar todos de acuerdo. Entonces, ¿qué solución le queda? Porque ahí voy a jugar un poquito abogado del diablo, está entre la espada y la pared. Sí. ¿Qué puede hacer? El haber dado, el piojo, como decimos, desde un principio, que cualquiera que reclame, entonces ahí el gobierno cede. Si no reclaman, no cede. Entonces la gente dice, mejor voy a reclamar, mejor voy a bloquear. Es la única forma de obtener satisfacción a mis peticiones, ¿verdad? Entonces, y sabemos que estos grupos son insaciables. Entonces, estos grupos sindicales, sociales, son insaciables y con razón, o sea, siempre quieren más. Entonces, y si les da el espacio, van a pedir más. Y ahorita ya saben cuál es el mecanismo para obtener más. Es como los diputados, son insaciables. El año pasado, el gobierno, con tal de tener tranquilos a las bancadas y a los diputados del Congreso, les dio esos 30 millones de quetzales a cada uno para sus proyectos en sus departamentos. No dinero, sino proyectos en sus departamentos, más 20 millones. Este año son 50 millones que tienen ahí para proyectos cada diputado. Y entonces, y eso es el tema de Julio Portillo de Zacapa, que con ese dinero también quiere una rodaja del pastel. Lo que hace es increíble. Además está muy gordo, tiene que dejar de comer pastel. Ya no debiera comer pastel. Entonces, pero este año estamos viendo la ingobernabilidad en el Congreso. Sí. El Congreso este año no va a funcionar, a menos que el Ejecutivo de nuevo les otorgue y van a pedir más y más. Vuelva a abrir el chorro. Son insaciables. Entonces hay que romper ese círculo vicioso de alguna manera y poner un hasta aquí. Y las personas, y yo he sacado varios tweets muchas veces sobre el tema de los paros, de los bloqueos. Y he dicho, exmilitares, excombatientes, exguerrilleros, todo el mundo sale a reclamar. En una aldea perdida a 82 kilómetros de una carretera principal, una aldea perdida allá, salen a la carretera principal 82 kilómetros para bloquear el camino porque el alcalde allá no reparó, no les dio el agua necesaria. Un país así no va a salir adelante. Entonces, y está en el Código Penal, o sea, esto ya debiera ser perseguido de alguna manera, pero me temo que este gobierno no va a dar ese paso. Ahora que mencionas la ingobernabilidad y cómo funciona el Congreso, creo que no podemos desaprovechar la oportunidad, teniéndote acá, para hacer un parangón, para hacer una comparación con aquel Congreso de Serrano que lo llevó a dar precisamente el serranazo, porque ocurría algo similar, ¿o no? Sí, pero no en esta escala, no en esta escala. En aquella época eran 2 o 3, 4 diputados los que organizaban algunas cosas ahí. ¿Entonces eran cuántos diputados? ¿60? No, eran 106. Ah, sí, ya eran 106. En tiempo de Serrano eran 106. Y entonces yo era presidente del Congreso en aquella época, 1992. Y en enero... Yo estaba muy chiquito. ¿Cómo? Yo estaba muy chiquito. ¿Ya habías nacido, no? Ellos no. En 1992 yo era presidente del Congreso y había algunos elementos ahí terribles, ¿verdad?
y no pasaban por la presidencia del Congreso, no se iban directamente con Serrano a presionarlo, a pedirle, etcétera, posiciones, nombramientos, que eso siempre se ha dado. Y se pudo haber manejado de otra manera, y Jorge Serrano cedió en algunas cosas, y ahí se volvieron insaciables y pedían cada vez más. En enero del 93, cuando ya me tocó entregar la presidencia del Congreso, que en aquella época no había reelección de presidente del Congreso, fue Efraín Ríos Montt, cuando fue presidente del Congreso, que modificó la ley para que los presidentes del Congreso se pudieran reelegir. Él, pues. Él y después todos los demás. Entonces yo solo serví un año y ahí ya Jorge Serrano, aunque éramos de partidos diferentes y distintos, me pide que me vaya como embajador de Guatemala a los Estados Unidos. Y en el 1992, cuando era presidente del Congreso, Jorge Serrano en dos ocasiones, me propuso que diéramos un golpe de Estado. Entonces ahí en los corredores de Casa Presidencial, ahí Jorge Serrano, un hombre así muy grande y todo, un osón, entonces me agarraba y mira cómo le ha ido de bien a Fujimori en Perú, hagamos lo mismo, mira que estos diputados, que esto acá, pues sí tienes razón, pero no es razón tampoco para dar un golpe de Estado. Entonces le daba todos mis argumentos, ¿verdad? Y en dos ocasiones me lo propuso y le dije que no contara conmigo. Entonces después me pidió que me vaya de embajador a los Estados Unidos, le pedí autorización a Jorge Carpio, que era el líder de mi partido, y me fui para Washington. Y en 25 de mayo del 93, estando yo en Washington, el autogolpe de Jorge Serrano. Entonces hablo finalmente por teléfono con él esa tarde. Y entonces me dirá, es que si tú hubieras estado aquí, esto no se hubiera dado, que no sé qué. Sí, pero ya está dado. O sea que él siempre mantuvo en la cabeza el tema del autogolpe y que a Fujimori le había ido bien y que él quería hacer lo mismo en Guatemala. A veces llegan momentos de desesperación política también, donde el presidente puede decir, no, aquí ya no aguanto más, aquí mejor damos un manotazo porque no hay forma de gobernar, etcétera, los chantajes, las extorsiones que hay. Pero finalmente pues ese golpe de Estado no tenía ninguna justificación y de ahí pues vino una reforma constitucional. Los diputados al Congreso tuvieron que renunciar, ellos mismos renunciaron para convocar a nuevas elecciones. O sea que las circunstancias eran distintas. Ahora el nivel general de los diputados es muy distinto y yo no encuentro, habrá algunos casos, algunas excepciones, pero en general el interés de ser diputado es otra razón que la que había en aquella época. Ahora es más fácil que los diputados le den golpe de Estado al presidente. Sí, así es muy probable, es muy probable. Hay evidencia. Reciente. Bueno, ya, tiempito, 10 años. Sí. Bueno, 33 años después, regresando al presente, ¿qué nos espera para lo que queda de gobierno? Porque me quedé pensando, escuchando la historia que me pareció fascinante, pero tenía ahí atrás que si este gobierno no va a poder resolver el tema de los bloqueos, va a gobernar así lo que les queda. Gobernar. Claro, o sea, si ya de por sí ha sido complicado gobernar. Va a dejar transcurrir el tiempo. Eso, sí. O sea, Bernardo Arévalo va a pasar, y yo creo que esto personalmente le va a doler mucho, el hecho de que por no, de alguna manera, cuidar el legado de lo que su nombre significa, que el nombre de su padre, una persona que hizo mucho, al suyo, que no hizo nada. Que hoy en día, para el legado de los presidentes de Guatemala, tal vez es mejor no hacer nada que hacer demasiado. Sí. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué van a hacer estos 4 años? Lo que, bueno, 3 y medio. Sí, faltan 3 años y pico, ¿verdad? Para 3 años. 2 años y 2 medio. años. 2 años y pico. Bueno, para que concluya el gobierno y tome posesión un nuevo gobierno, faltan 2 años o sea que el tiempo va a pasar muy luego. Como dije anteriormente, hazte fama y échate a dormir. Lamentablemente la fama ya la echaron, se la echaron encima. No aprovecharon la última oportunidad que tenían, que fue el 14 de enero, para relanzar el gobierno. Y vamos a seguir, el gobierno va a seguir a salto de mata, ahí viendo cómo se defiende, cómo reacciona. Va a reaccionar aquí, reacciona allá, pero no es un gobierno propositivo que salga antes de a proponer, a solucionar, a explicar, sino que todo está como arrinconado y solo reacciona, solo responde a otras acciones de afuera. Entonces, y me temo que este proceso de degradación, ojalá que no, ojalá yo me equivoque,
pero me temo que este proceso va a seguir así, porque tampoco veo un autoexamen del gobierno, un autoanálisis de su desempeño, de lo que están haciendo, lo que no están haciendo. No he visto que se corrija el rumbo en ninguna en ningún área de gobierno. Veo yo, pues bueno, vamos a corregir aquí, vamos a mejorar allá. No ha habido nada. Entonces, creo que esa autosatisfacción o autoengaño que tienen sobre el desempeño del gobierno y echándole la culpa a otros por su propia mediocridad, me temo que eso va a seguir. Y como dije anteriormente, el problema no es el gobierno, el problema es que Guatemala sufre, Guatemala está siendo afectada por este inmovilismo y por esta parálisis que tiene el régimen. Ahorita que decías salto de mata, ¿verdad? De un lado a otro, apagando fuegos, se burlan mucho algunos de que el gobierno o de algunos del gobierno que se ufanan de ajedrecistas. ¿Qué posible movida o cuántas movidas adelante pudieran tener para que tal vez el tercer año, claro, esto estaban preparando, no importaba lo demás, porque esto era reforma constitucional? O sea, a ver, ¿qué? Yo no los veo tomando iniciativas en ninguno de estos aspectos fundamentales pues, del país, y para mí sigue siendo fundamental, básico, principal, la reforma electoral, la reforma política en el país. Sin eso... ¿Más que la judicial? A ver. Más que la judicial. Primero. Sí, totalmente. Porque es la reforma esta política electoral es fundamental y que va a determinar todo lo demás. Sin esto no se logra absolutamente nada más. No se logra absolutamente nada más. Y vamos a ver, al llegar al Congreso de nuevo, haber representantes de intereses espurios a representar a la población cuando no están representando a nadie. O sea que para mí eso es absolutamente básico y fundamental. Yo he tenido experiencia política en Guatemala, pues cuando fui diputado durante 7 años y después presidente del Congreso, después renuncié y ya nunca más volví a la política hasta ahora que vuelvo a Guatemala. Regresé a Guatemala pues para participar en estas últimas, en las penúltimas elecciones y en estas últimas elecciones, y pude comprobar el proceso de degradación que comparado con lo que había antes, con lo que existe actualmente. Y de ahí mi motivación también de hacer algo para cambiar el rumbo de este cuento, porque si no lo hacemos, vamos hacia un despeñadero. Un ejemplo es, por ejemplo, yo me reunía en cualquier lugar del país. Un meeting en una plaza, en una reunión con gente, con dirigentes. Yo hablaba contra la corrupción. Mire que la corrupción que nos está destruyendo, Y la gente me decía, no, hombre, no hable contra la corrupción. ¿Y por qué no? Porque todos los que están ahí, quieren llegar a ser diputados, quieren llegar a ser alcaldes, quieren llegar síndicos, y todo el mundo quiere llegar a robar. Y si usted se presenta como el campeón contra la corrupción, nadie se va a identificar con usted y nadie va a votar por usted. A esos niveles, pues, hemos llegado, donde hablar contra la corrupción ya es contrario a los intereses de los electores. Entonces, eso es una prueba, una muestra, pues, del nivel a donde hemos llegado. Esta es la segunda vez que coincido con usted en el mismo espacio. La primera vez fue en un evento de esta campaña anterior, con varios otros candidatos. Y yo sé que estoy hablando con un diplomático, pero le pido que no sea diplomático en lo que le voy a preguntar ahorita. Si esta es la segunda vez que lo veo, ¿la tercera vez que lo vea va a ser en una papeleta otra vez? No sé. No. Pero está abierta la posibilidad. Bueno, en este mundo y en la política también nunca hay que decir de esta agua no beberé, pero ni en un sentido ni en otro, o sea, todavía todo estoy bien. Debo admitir de que es una participación política, una campaña, es un enorme sacrificio personal, profesional, familiar también, o sea que es algo realmente donde deja uno pues tirado todo, ¿verdad? O sea, alma, corazón y alma, corazón y huevos, como decimos, sí, y deja tirado uno el pellejo también ahí, pues es desgarrante. Entonces llega uno un momento en que dice, ¿tendré yo las fuerzas realmente para enfrentarme a lo que estamos teniendo enfrente, ¿verdad?
tengo las fuerzas, ¿valdrá la pena? Entonces, porque ya se ha intentado y es complicado. Sí, fíjate que ahorita me surge esta pregunta, reflexión. El escenario político electoral guatemalteco es una oferta y demanda. Y en el caso del guatemalteco, ¿es empujado por la demanda o por la oferta? Yo diría que ambos. La gente espera, ansía. Llegar a robar. Necesita pues del Estado, del gobierno, acciones, decisiones que satisfagan sus necesidades de seguridad, de educación, de salud, de infraestructura. Es una demanda que existe y entonces llega la oferta, pero la oferta no es toma en cuenta esas necesidades, pero no lo hace de manera efectiva, genuina o auténtica, lo hace para aprovecharse del voto. Y hemos visto ahí candidatos impresionantes que un cinismo increíble, ¿va? Que ofrecen y prometen, sabiendo ellos que no lo van a cumplir, y sin embargo lo ofrecen. Entonces ya es que así son las campañas. Es que hay que ofrecer. Portillo así lo dijo. En la campaña hay que prometer y... Prometer hasta no sé qué meter. A mí lo que me gustaría ver, si alguna de todas las figuras que ya reconocemos como presidenciables decide dar el paso a un lado por el desgaste, por lo que sea, me gustaría ver a alguien que se dedicara a ser un hombre de partido. Eso creo que falta, que ese liderazgo siempre está tan pensado en el cargo público, pero nunca está pensado en ser, digamos, el secretario general de un partido y no candidato, dedicado a liderar el esfuerzo desde ahí, porque es que yo creo que estamos muy en sintonía con el tema de la ley electoral. El sistema de partidos es lo primero que se tiene que arreglar, y si no va a venir desde la ley, pues por lo menos de un partido que en serio haga el intento de institucionalizarse, de crear esas bases. O sea, seguimos teniendo tal vez a la UNE como el único partido relativamente institucionalizado. Bueno, ya, el único viejo, digamos. Claro, y que ya ni siquiera lo considera un partido institucional, sino uno que se ha formalizado a través de redes clientelares, etcétera, etcétera, y de las viejas glorias de alguna manera. Pero sí, eso sería otra excelente propuesta, además de los subdistritos electorales y que sea ya el voto eliminando las listas, etcétera, es que los secretarios generales de los partidos no sean candidatos a ningún cargo de elección popular, que se dediquen a administrar el partido, a dirigir el partido, a formar gente dentro del partido. Esa es la función de un secretario general. En Europa, los secretarios generales de los partidos, en Estados Unidos tampoco nunca son candidatos. Ellos están al servicio del tema administrativo, del tema interno, formación, etcétera, pero no son candidatos. O sea, una cosa es ser candidato y otra cosa es dirigir un partido político. Tal vez podemos tomar lecciones del pasado, del vecino. O sea, yo al final hablo un poco de la experiencia, porque yo como salvadoreño viví mucho tiempo lo que era la estructura partidaria en este caso de Arena, y nunca vi un presidente del COENA, que era el Comité Ejecutivo Nacional, teniendo aspiraciones presidenciales. O sea, ese se sabía. De alguna manera era el pararrayos del partido. Era la persona que nunca iba a poder ser candidato porque todo el desgaste del partido lo absorbe esa figura. Y solo así se puede estructurar y generar incluso partidos con formación política, con cierta orientación ideológica que... Y de ahí llega Bukele. Pero ojo, que Bukele de alguna manera, a diferencia de lo que te pasaría acá, él nació del sistema. O sea, él intentó luchar dentro de las filas partidarias, reconoció que no había un espacio para él, que es una crítica totalmente válida a aquel sistema, y luego dijo, mi venganza es implosiono el sistema. Pero aquí en Guatemala nunca he visto algo siquiera similar. Al final, la gente poderosa dentro de los partidos son el candidato presidencial o el diputado, el diputado más popular, que ya pasó por otros 3, 4 partidos antes. Entonces, creo que en ese sentido... Otro punto a agregar a la lista de reformas electorales en Guatemala. Sí, totalmente. Yo me anoto. Llámenme si quieren. Al final se termina volviendo, o sea, tenemos, que se ha dicho infinidad de veces, pero son partidos reciclables
de cartón. Partidos franquicia, les llamaban. Partido franquicia, porque aparece en una elección, si mete algunos diputados o en una de esas le va bien en las presidenciales, se mantiene para la otra, pero ya que dure más de 2, digamos, está complicado. Ahorita hay muchos comités por formación de partido político, ya como 30 y tantos y todo, y entonces hay muchos de esos supuestos dirigentes que están organizando esos partidos políticos. Y andan viendo, ellos no quieren ser candidatos presidenciales de ninguna manera, andan viendo a quién escogen como candidato presidencial, sea cualquier persona, no importa ideología, tendencia, no importa. Lo que quieren es un nombre que los jale. Entonces, el secretario general de ese comité o de ese nuevo partido político va a encabezar la lista nacional de diputados, por supuesto. Yo voy a encabezar la lista nacional de diputados. Yo le estoy proponiendo a usted que sea nuestro candidato presidencial. Entonces, y muchos caen en esa trampa. Entonces, y lo que andan buscando es solamente quién los jale para ellos llegar al Congreso de la República. ¿Sí? O sea, no hay una programación, una visión de absolutamente nada. Es un cinismo y un oportunismo increíble. Claro, para ese mercado de fichajes deportivos. Sí, al final vamos a ver a qué político popular fichamos para esta elección que nos jale votos. ¿Y hay algún espacio para que cabal, bueno, yo sé que estamos esperando la Asamblea General, pero hay algún espacio para que cabal lidere un proceso de formar un partido así institucionalizado? ¿O ya es una causa un poco perdida y esperar al próximo ciclo electoral? Yo creo que en este momento ya es muy tarde. Yo creo que esto ya, o sea, no hay un convencimiento ni interno ni externo en el Congreso ni en la sociedad todavía sobre esta necesidad. Y ahorita estamos empezando pues a sacudir un poco la conciencia de los guatemaltecos, a alertar sobre esto. El gobierno, el presidente está, me imagino, atento a esta situación. Ha convocado a un grupo de personas, tengo entendido, que están trabajando sobre eso, pero también sin ninguna fuerza, sin ninguna ímpetu que pudiera realmente transformar o modificar. Yo no veo que en este proceso electoral podamos tener algo, y el problema es que el proceso de degradación va a ser tan acelerado sobre el sistema, sobre la respetabilidad del sistema, que aquí cualquier cosa puede pasar. O sea, aquí viene cualquiera a denunciar, a señalar, demagogo populista, y esto se puede caer como un castillo de naipes. Para no llevar a nuestra audiencia luego de escucharnos hablar por más de 1 hora y deprimirse y dedicarse a la bebida o otras cosas de la desesperación o de la decepción. A ver, ¿cuál es la luz al final del túnel? ¿Qué pasos puede dar la sociedad? Ya no hablar de partidos, ya no hablar de gobierno, la sociedad, para que se dé algo que cambie para las próximas elecciones o en las próximas elecciones. ¿Quién tiene la capacidad, el liderazgo, el nombre, la credibilidad en la sociedad guatemalteca para convocar a toda la sociedad para que hablemos de estos temas? Perdón, yo no quiero dedicarme a eso. Vamos a tener que buscar a otra persona, entonces, sí, alguien más. Pero debería ser el presidente. Debiera ser el presidente. Él es el que debiera hacerlo. Yo no veo, digamos, al CACIF o a la Iglesia Católica o a la Iglesia Evangélica. Como en algún momento fue. Sí, en algún momento fue, sí. Pero todo eso, en este momento, a quien le corresponde es al presidente de la República. Yo siempre he hablado de que Guatemala no va a salir adelante sin un ABC, un acuerdo básico de consenso, un ABC. Pongámonos de acuerdo sobre 5 temas, no 6 ni 7, 5 temas. Pongamos aquí toda la sociedad, todos los sectores reunidos, políticos, empresariales, sindicales, populares, todo el mundo aquí, académicos, 5 puntos. Uno de esos puntos es la reforma judicial, la reforma electoral, la reforma de la ley de servicio civil. 5 puntos nada más, 5 puntos. Pero ¿quién lo convoca en este momento? Lo veo difícil. ¿Sabe el problema que yo veo con eso? O digamos la preocupación, y ahorita que hice lo de que no se vaya a deprimir, que nos esté viendo, escuchando, siempre pasa eso cuando yo estoy en el podcast. No sé si en los demás, pero siempre un poco fatalista. Y es que ese tipo de consensos de élites se suelen llegar en tiempos de crisis. Uh-huh. O sea,
si nos vamos a la última gran reforma de Estado que tuvo Guatemala fue a causa del conflicto armado interno. Y no solo eso es extrapolable también a El Salvador, hablando de los casos que conozco. Y no quiero que necesitemos llegar a una crisis para que eso pase. 2015 pudo haber sido otra oportunidad, pero al final fueron demasiados intereses dispersos que convivieron alrededor de una causa que ni siquiera todos estaban tirando para el mismo lado, pero no sabían para dónde se iban a ir después. Entonces, como lo que me preocupa es viendo cierta degradación de la calidad de las élites tradicionales. ¿Cómo se llega a ese consenso sin una crisis? Es complicado. El otro gran problema que tenemos en Guatemala es que el sector privado o representantes del sector privado no quieren nada que ver con política. No se quieren involucrar, no quieren participar, no quieren sacar la cara. O sea, y eso es un gran problema. Yo cuando estaba en Haití me enfrentaba a la misma situación y hablaba al sector haitiano, del sector privado. Les decía, participen, sean ustedes candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, candidatos a senadores, ocupen los espacios, organícense. Y unánimemente nosotros no nos metemos en política. Pero miren, si no se ocupan ustedes de política, los espacios, miren quiénes los están ocupando en Haití. Los bandidos, los malandrines, los corruptos, los narcotraficantes, esos diputados y esos senadores que es lo más execrable que hay sobre la tierra. Ellos son. Pero nosotros no nos metemos en política, sino que nosotros tenemos otro sistema, me decían. Cuando cualquiera que llegue, lo cooptamos. No hay ningún problema. Entonces nosotros de todas maneras vamos a poner al ministro de Economía, al ministro de esto, al ministro de acá. O sea, no nos vamos a desgastar en campañas electorales o en proyectos políticos o nada de eso, en partidos, nada, sino que con quien llega nos ponemos. Y eso funciona hasta que no. Hasta que no. ¿Cómo les incentivamos a que entren en política si la última generación de empresarios que estaban más involucrados fueron perseguidos? Claro. O sea, es totalmente racional. Si les dices, hombre, yo me meto a involucrarme con algún tipo de partido y voy a tener una causa abierta por persecución política, no me meto. Yo creo que es una... ¿Y quién se mete? Es una cuestión de responsabilidad de élites. Las personas que tenemos la oportunidad de estudiar, de formarnos, tenemos también la responsabilidad de devolverle algo al país en ese sentido. Y es que es necesario, si querés mantener las cosas buenas que aún tiene Guatemala, que son bastantes, gracias a Dios, es involucrarse y hacerle frente a todo ese grupo de personas. Y digamos, poniendo el ejemplo del CACIF, por ejemplo, otra vez, porque es algo que se habla mucho. Todavía existe, de hecho, el partido de gobierno, pues Semilla, lo repiten, pero lo repiten mucho. El tema del CACIF fue parte de su campaña, un futuro sin CACIF. Para mí, honestamente, es ridículo. Si somos absolutamente honestos, el CACIF el día de hoy no es el CACIF de hace 20 ni 30 años. El CACIF hoy, en lo que es política, realmente pinta muy poco. Sí. No tiene la influencia del poder que solía tener, porque el sistema político de Guatemala está cooptado por las personas que se han lucrado de la corrupción, que ya no necesitan el dinero de los empresarios como antes sí lo necesitaban los candidatos para financiar sus campañas, porque les triplican la fortuna. Sí. Han hecho fortuna con la corrupción, con el narcotráfico. Sí. Las élites económicas ya no son necesarias en la política. Es que en ese sentido. Yo creo que tenemos una sola élite dominante. No se ha hecho suficiente trabajo académico para investigarlo. Pero antes teníamos al CACIF, el ejército, la iglesia y la academia. Tal vez, digamos, las 4 élites tradicionales. Ninguna de ellas pinta nada ya en política. No. Entonces, yo creo que el gran elefante en la habitación es ¿cuál es la élite dominante? Y tristemente creo que la respuesta es el crimen organizado. Exactamente. ¿Cómo salimos de eso? Exactamente. Voy a... Sin que se suiciden los que no... Primero reconocerlo. Sí. Primero hablemos del tema, reconozcámoslo y después vemos cómo lo enfrentamos. Poder sentarme con la gente de Semilla, que son los que ahorita ostentan el poder, y decirles, mira, tu problema, yo sé, tal vez los empresarios, el CACIF te cae mal, te pueden caer muy mal, pero tu problema es bastante más grande que ese y no está ahí. Sí. Tu problema está con el crimen organizado, con los que, o sea, digamos, al menos reconocerlo ya es un primer paso, porque yo no sé si se dan cuenta, honestamente. Pero a raíz de eso puede surgir el consenso del que estamos hablando, de ese ABC. A raíz de reconocer que es un país cuya élite dominante es el crimen organizado, al que ni siquiera le podemos poner cara, que es lo más complicado. O sea, uno no puede decir, ver la foto de una persona y decir, él es el problema, porque no sabemos quiénes son la mayoría. Bueno.
Hombre, la gente que está detrás, podemos ver a sus operadores políticos, los podemos conocer. A lo mejor le ponemos cara a alguno que otro famoso. Pero a que si te encontrás a uno de esos en la calle lo reconoces. No estoy hablando de fenotipos. Pero a raíz de reconocer que esa es la situación en la que está Guatemala, con un Estado cooptado por una élite de crimen organizado que no se llama como la mayoría de partidos le ha querido llamar. ¿Por qué los partidos no le quieren poner el dedo en la llaga? Es porque a lo mejor ellos también están totalmente cooptados. A raíz de reconocer ese problema puede surgir ese consenso que se necesita. Estará aventurado decir entonces que el camino hacia la solución, porque de nuevo no hay una varita mágica, pero el camino hacia la solución no pasa por la política electoral, sino que pasa más bien por la política ciudadana. Sí, por supuesto. Sí, porque para transformar la política electoral, se necesita un movimiento ciudadano. Por la única manera. Pues que esa sea la razón, siquiera una, para que nuestra audiencia, luego de escucharnos, no caiga en los vicios, ¿verdad? Y busque un escapismo. Hay una luz al final del túnel. La esperanza es lo último que se pierde. Sí. No quiso usar esperanza, ni semilla, al final no se pierde. Nunca pierde. Es muy cierto el dicho. La esperanza es lo último que se pierde. Aquí ahí sigue. Ahí sí. Pero muchas gracias, Edmond, por acompañarnos todo este tiempo. Muy ilustrativo. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Espero no aburrirlos más de lo que usualmente lo hacemos. No. Muchísimas gracias. Tratamos de traer siempre a invitados de gran estatura y gran valía. Hasta luego.